director de Econométrica, lo tenemos en línea. Buenos días, buen lunes, Ramiro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bueno, ¿cómo vas a ver tu primera impresión de lo que viste y escuchaste ayer seguramente? A ver, creo que lo más importante es resaltar que el presupuesto está marcando, arranca directamente con que no va a haber déficit el año que viene, no importa el contexto. Ese es un punto no menor a marcar, porque todo el presupuesto tiene proyecciones y estimaciones, que nadie tiene la bola de cristal, por lo tanto son estimaciones y es hasta hacia dónde se puede acercar la macroeconomía, pero no importa cuánto se esté tan cerca o tan lejos de ese escenario, en ningún escenario el gobierno nacional va a tener déficit el año que viene. Es decir, se va el gran trabajo de este año de llevar un déficit fiscal cuando llegó el presidente Milei de 90.000 millones de dólares, que es el déficit que dejó el gobierno saliente, este año se logró llevar a cero y el año que viene ya se compromete a que no importa cuál sea el contexto, nuevamente va a ser cero. ¿Y eso qué implica macroeconómicamente? Macroeconómicamente está diciendo de que el gobierno nacional no va a emitir ni deuda para financiar al Estado porque no va a tener déficit y tampoco va a emitir pesos para financiar al Estado porque no va a tener déficit. Y eso se resume en que el proceso inflacionario va a continuar a la baja porque ya no se va a estar tirando pesos al mercado. Y bueno, y el otro gran problema que tiene la macroeconomía argentina, que es el tema de la deuda pública, de tantos años con déficit fiscal, el nivel de deuda pública llegó a niveles irrisorios, 440.000 millones de dólares es el nivel de deuda pública que dejó el gobierno saliente, producto justamente de tanto déficit fiscal. El último gobierno se fue en 4 años, acumuló un déficit mayor a nada más que del Tesoro de 100.000 millones de dólares, sí, nada más que del Tesoro de 100.000 millones de dólares. A eso hay que sumarle el déficit del Banco Central. Por lo tanto, lo más importante es eso, que no va a haber déficit fiscal y por lo tanto no va a haber emisión monetaria ni emisión de deuda. Y algunas cuestiones interesantes, que es, o sea, si no hay dinero, no es viable el gasto. Pero también esto interesante, ¿no? Esta idea de que cualquier superávit, no cualquiera, pero digo, vos me dirás cuándo, ¿se puede volcar a bajar impuestos? Claramente, es decir, no sé si hay no me quedó claro, todavía no lo leí cómo es la regla, pero sí, si se recauda por encima de lo proyectado, no se va a gastar, sino que se va a ahorrar y si ya se considera que ese ingreso adicional ya es estructural, entonces se va a bajar directamente impuestos. Bueno, y otra cosa, es cómo ves la proyección de inflación para el año que viene. Mira, en lo particular yo ya estaba trabajando con una inflación del 20%, así que está en línea con las proyecciones que estaba manejando. Recordemos que el REM, el relevamiento de expectativa del mercado, que levanta el Banco Central, está hablando para el año que viene de una inflación en torno a 40%. Recordemos que el número que presentó el presupuesto está en torno al 18%, lo cual marcar de que la inflación, después del pico inflacionario que dejó el plan Platita del 300% interanual, para el año que viene ya se está hablando de que la inflación va a ser menos del 10% de esa magnitud, ¿no? Estamos hablando que va a ser menos del 30%. En consecuencia, va a estar... Argentina empieza a recuperar nuevamente la estabilidad de precios después de la explosión del plan Platita, muy similar a lo que fue el Rodrigazo, que había llevado la inflación al 400%, lo cual no debería sorprender, porque si uno hace la misma política económica, no, es natural que tenga los mismos resultados. En el Rodrigazo de 1974 también se pisaron todos los precios de la economía y se emitió a lo pavote para financiar el gasto público. Todo terminó en una explosión inflacionaria que llevó la inflación al 400%, y Alberto Fernández junto a Sergio Massa y nuevamente replicaron la estrategia, destruyeron todo el sistema de precios de la macroeconomía, en simultáneo emitieron como si no hubiera un mañana,
y dejaron una explosión inflacionaria que llegó al 300% a principios de este año. Ahora, Ramiro, buenos días. Gonzalo Prado te saluda. Las constantes referencias del presidente en su discurso de ayer a que Argentina va a honrar y cumplir sus compromisos de deuda, ¿se debe básicamente a que somos incumplidores seriales y se les tiene que mostrar a los tenedores de bonos y a los organismos multilaterales con los que estamos endeudados una postura muy marcada de que esta vez sí se va a cumplir? Y bueno, lamentablemente la historia argentina tiene muchos defaults de su deuda pública y por lo tanto, por algo el riesgo país no es de país normal, ¿no? Justamente no somos una persona que, no somos un país que usualmente toma crédito y después los paga. Lamentablemente siempre estamos pidiendo plata y después nunca lo pagamos y eso terminó afectando la credibilidad de la macroeconomía. Pero bueno, ahora se está trabajando con fuerza y justamente es la primera vez en un siglo que Argentina vuelve a tener las cuentas públicas en equilibrio sin estar en default. Porque las pocas veces que Argentina tuvo superávit primario fue solo por no pagar los intereses de la deuda. Es decir, claro. Directamente cuando Néstor Kirchner hablaba de que tenía superávit primario era nada más porque no pagaba la deuda. Claro. Entonces, el gran esfuerzo que se está haciendo es justamente equilibrar las cuentas públicas sin entrar en default y por eso es algo histórico lo que está haciendo Argentina, porque está mostrando primero su voluntad de no autodestruirse, porque el camino que estábamos era de autodestrucción. El perder la moneda hace que el sector privado no tenga posibilidad de actividad privada, por lo tanto estábamos en un proceso de autodestrucción de todo el nivel de actividad. Bueno, el frenar la inflación, la emisión monetaria, equilibrar las cuentas públicas, recuperar el superávit externo, el superávit fiscal, el superávit energético, reservas en el Banco Central, bueno, es empezar a prolijar la macroeconomía después del desastre heredado. Ramiro, gracias en la mañana, buena semana. Por favor, saludos. Ramiro Castiñeira, economista, director de Econométrica. Por supuesto que son números altísimos para el mundo, pero para nosotros son unas cosas bueno, curiosas, ¿no? Decir que el dólar, el 24 cerraría a 1019 y que el 26 llegaría a 1347 y el 27 a 1446. Esas proyecciones para lo que veníamos parecen, bueno, una estabilidad muy grande. Sí, hagamos la aclaración. El dólar que marca el presidente es el dólar del Banco Nacional oficial. Sí, ahora está en 900 pesos. Sí. Lo que está diciendo básicamente... El que antes devaluaban y se iba al diablo. Exactamente. Lo que te está diciendo es, mira, no, el crawling peg, que es esta devaluación que va de la mano de la inflación, va a seguir en los próximos 2% años. mensual. Claro, va a seguir, porque si vos te fijas, no tanto en cuenta este año, sino el año que viene, la suba en el tipo de cambio oficial va en consonancia con la inflación proyectada, ojo.